saludo. Cordial saludo. Mi nombre es Fabiola Acevedo Rodríguez, docente en el área de inglés, magíster en gestión de la tecnología educativa. El día de hoy quiero presentarle a la doctora Norendi Saturnine el trabajo número 2, epistemología y método de investigación, grandes paradigmas del método. Mi trabajo a desarrollar de investigación tiene como título el Burnout y su impacto en la práctica pedagógica, una visión ontológica desde la percepción de los docentes. Inicio con esta frase de Leonardo da Vinci: mediocre alumno el que no sobrepasa a su maestro. En cuanto al paradigma, se llama también enfoque, es en el que se escribe un estudio. También este sustenta el método, el propósito y los objetivos de la investigación. Por ello, esta investigación se espera asumir el paradigma interpretativo, puesto que el objeto de estudio de esta intención investigativa se concibe de manera subjetiva, donde se pretende conocer los significados y las experiencias de los informantes acerca de un fenómeno social. Para tener mayor claridad, el paradigma fenomenológico o interpretativo se considera más adecuado para el desarrollo de este estudio. El modelo busca la interpretación de los hechos y fenómenos. Los principios se centran en la comprensión y descripción del sujeto. Analiza las acciones, sensaciones y perspectivas de las personas. Su propósito es comprender lo que está ocurriendo con el objeto de estudio. Y en este aparte, me permito explicar que la fenomenología de Husserl en 2012 es un movimiento filosófico preocupado por la experiencia vivida. Husserl definió o defendió la idea de ocuparse de la experiencia humana, pero en sus propios términos, lo cual implica dejar suspendidas categorías predeterminadas y permitir que el fenómeno se exprese en sus propios términos. Veremos ahora una detallada visión teórica al respecto. ¿Qué es el síndrome de burnout? Este síndrome tiene una época de ferviente interés a partir de los trabajos de Maslach, 1976, quien lo dio a conocer en el Congreso Anual de la Asociación de Psicología Americana, refiriéndose a una condición cada vez más frecuente en los trabajadores de servicios de salud. El síndrome de agotamiento profesional o burnout se relaciona con estar o sentirse quemado por el trabajo, agotado, sobrecargado, exhausto. Fue descrito por primera vez por el psicoanalista Herbert Freudenberger en 1973, a partir de cambios en el comportamiento que se dieron en él y en otros profesionales, como psicólogos, consejeros, médicos, asistentes sociales, enfermeros, dentistas, entre otros. Definiendo qué es docente, de acuerdo con RAE, significa el que enseña y perteneciente o relativo a la enseñanza. El docente, por ejemplo, para Freire, citado por Rojas, tiene como función enseñar. Y enseñar según una concepción de educación en la que educar es formar y formar es mucho más que transferir conocimiento, instruir y adiestrar al educando en el desempeño de destrezas. Porque si nos limitamos a esto, dice el autor, dejaríamos la enseñanza en un nivel mecánico y funcionalista, en que lo importante no es la construcción
construcción de la persona, sino el cumplimiento de unos requisitos sociales y la vinculación pasiva de ella a la sociedad. De ahí la importancia del carácter formador de los sujetos sin experiencia educativa, porque son ellos los primeros de o construcción del conocimiento. Es este carácter formador el que hace que la educación sea humanista. ¿Qué se entiende por actividad laboral? Un pequeño recuento histórico. En sus inicios, las tradiciones griegas y judeocristianas relacionaban el trabajo con actividades asociadas al castigo del ser humano. Sin embargo, con el tiempo, estas actividades comenzaron a cambiar su connotación, llegando a definir al hombre como tal y vinculándolo incluso con la satisfacción de sus propias necesidades fundamentales. Actualmente, el trabajo es una de las actividades sobre las que se organizan las sociedades y por ello, en los estados modernos se incluye entre las responsabilidades de los poderes públicos el velar por la salud, seguridad e higiene laboral. Bajo esta concepción, Ramírez señala que es necesario propiciar trabajos que sean un aporte a la organización y a la sociedad en general, pero además que la ejecución de este trabajo implique velar por la seguridad y el bienestar de los trabajadores, es decir, que no signifique un resultado negativo para la salud, tanto a un nivel físico como a nivel psicológico. La palabra emoción, proveniente del latín emotio onis, es una alteración del ánimo, intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. La palabra emoción comprende un estado natural en que el individuo afectado realiza grandes cambios biológicos, físicos y sociales. Nadie se escapa, menos cuando el auge es hablar de niveles de estrés, lo que lleva a pensar en la vinculación que existe entre los estados emotivos y los momentos de estrés. Para Goldman, en 1995, las emociones poseen unos componentes conductuales particulares que son la manera en que éstas se muestran externamente. Son en cierta medida controlables, basadas en el aprendizaje familiar y cultural de cada grupo. Por ejemplo, las expresiones faciales, las acciones y gestos, la distancia entre personas o componentes no lingüísticos de la expresión verbal, es decir, la comunicación no verbal. La educación es tal vez la forma más alta de buscar a Dios, según nuestra ilustre maestra colombiana Gabriela Mistral. Pasando al planteamiento del problema, el núcleo del problema radica en que son muchos los estudios que muestran que los docentes son vulnerables a padecer estrés laboral y en consecuencia el síndrome de burnout, que no representan hechos aislados y que efectivamente ese problema afecta el buen desempeño laboral del profesorado, la práctica pedagógica y el aprendizaje de los estudiantes, tal como se evidencia en la institución educativa General Santander, en Villa del Rosario, en conversaciones informales que han manifestado síntomas y ciertos problemas de salud producto del estrés que les está generando la actividad laboral. Hay unas posibles causas. Dentro de esas posibles causas de padecer el síndrome de burnout se pueden mencionar la responsabilidad por los estudiantes y la comunicación reiterada con personal de trabajo, que puede llenar al profesor con gran carga emocional, la sensación de novedad permanente para la cual no se siente preparado en el entorno laboral, papeleo excesivo, entendido como llenar gran cantidad de documentos como registros, formatos, planes, también la falta de apoyo por parte de las directivas. También existe una necesidad de autodesarrollo
y mejoramiento profesional constante, especialmente los docentes del nuevo decreto 1278. Existen múltiples consecuencias y aquí voy a mencionar las más importantes, algunas de ellas, porque el pedagogo cuando sufre este síndrome de burnout o de incineración presenta ciertas modificaciones comportamentales, cuando está mirando frecuentemente la hora, cuando llega tarde de manera reiterada, cuando siente que no es capaz de satisfacer sus necesidades, estrés, expuesto a accidentes. También otra consecuencia de tipo vivencial, se pierde el sentido del humor, se siente preocupada de manera constante, siente irritación con los colegas, con las personas cercanas, se siente con desaliento y realiza el trabajo como una pesada carga que tiene que cumplir. También existen consecuencias intelectuales. Allí viene el descenso de la capacidad de concentración, de atención, se manifiesta también un pensamiento rígido, también se resiste a los cambios, se presenta desconfianza, incredulidad, a veces hasta actitudes cínicas, algunas ocasiones se presenta como víctima, y pues alta preocupación por sus propios sufrimientos. También en la salud, indiscutiblemente, se presentan algunas como alteración del sueño, como afecciones leves, tendencia a enfermedades infecciosas, cansancio, fatiga, también aceleración de las alteraciones psíquicas y por ende pues somáticas. En este caso, desde yo observador, he visto comportamientos que podrían reflejar algunos síntomas de estrés laboral y ha sido de una gran variedad, desde gritos e insultos hasta patadas a las puertas y puñetazos en escritorios, pasando también por el llanto frente a los estudiantes. También hay discusiones acaloradas en reuniones, ceño fruncido la mayor parte del tiempo, expresiones de desmotivación, falta de estímulos cuando se obtiene un logro en el trabajo. Y así muchas que han sido evidenciadas de manera personal, mirándolo desde el punto de vista del observador. Pero también los estudiantes, se puede decir que es el otro observador. Ellos en conversaciones también informales manifiestan que hay algunas manifestaciones o algunos síntomas de estrés por parte de los docentes, con expresiones propias de los jóvenes que dicen que es un amargado, es una amargada, es muy bravo, es una solterona, está loco, está loca, es un gritón, es un grosero, no se deja hablar, es que ya está viejito, incluso personas un poco más atrevidas que dicen que es que tiene la menopausia, y sin mencionar algunas otras que ya no caben acá porque son en el ámbito de la grosería. Pasando a los propósitos de esta investigación, el propósito general es generar constructos que expliquen las experiencias de los docentes acerca del burnout y su impacto en la práctica pedagógica en la institución educativa General Santander. También hay unos propósitos específicos, dentro de ellos encontramos develar los significados, conocimientos y experiencias que poseen los docentes acerca del burnout, caracterizar la práctica pedagógica docente de las manifestaciones presentes del burnout, derivar constructos acerca de las experiencias de los docentes y su impacto en la práctica pedagógica en ese contexto estudiado.
A pesar de haber iniciado este trabajo, he podido sacar algunas conclusiones sin haber hecho un estudio profundo. Y aquí encuentro o vemos algunas de ellas. El trabajo del maestro de secundaria, en este caso, permite el desarrollo intelectual y emocional de las personas. No obstante, es causa de perturbaciones en la salud debido a una serie de factores que obstaculizan su labor diaria. El estrés es necesario para realizar actividades diarias que ayuda a los individuos a estar alerta y enfrentar los desafíos del entorno. Empero, cuando las demandas del contexto superan las capacidades de la persona para enfrentarlos, entonces comienzan a presentarse las alteraciones físicas y psicológicas. Trabajar con personas usualmente genera más estrés que trabajar con cosas, debido a la carga afectiva y emocional que conlleva la relación maestro-alumno. La profesión docente es muy demandante, exige habilidades y competencias intelectuales, lo que implica una responsabilidad muy grande. Primero porque son un modelo a seguir, son formadores de sus alumnos y su desempeño tiene injerencia en el desarrollo de su país. Los factores anteriores hacen que su proceso de trabajo sea más complejo y estresante. La presencia del estrés pues, también hace al individuo muy vulnerable de sufrir problemas de salud que se manifiestan con diferentes síntomas que ya mencioné anteriormente. Algunos de ellos son la fatiga física, mental, dolores de cabeza, insomnio, problemas gastrointestinales y cardíacos, irritabilidad, poco autocontrol, frustración e incluso problemas respiratorios. Las reformas en materia educativa han puesto también en evidencia nuevos riesgos que afectan la salud de los maestros, con la excesiva carga laboral en este nuevo paradigma de educación. Además, el magisterio es considerado como una profesión de alto riesgo en padecer síndrome de burnout por las diversas demandas en sus actividades cotidianas. Las instituciones educativas deben conocer el rol tan importante de los maestros y procurar mejores condiciones laborales para elevar los niveles educativos. Existen cantidad de fuentes teóricas. Me voy a referir en este caso a tres teorías que son la psicológica, la biológica y la industrial. La psicológica pues define el estrés como una conexión entre la persona y el entorno que se evalúa por él mismo como una situación que le supera o pone en riesgo su bienestar. La teoría biológica pues, es una perspectiva física, ya que es producto de la interpretación de esas circunstancias negativas. Los estímulos amenazantes, además de ocasionar respuestas y emociones negativas, pueden afectar la salud de los individuos. Y la teoría industrial, esa teoría confirma que la unión entre una elevada exigencia laboral y una poca habilidad para controlarla ocasiona estrés, que a su vez esa exposición prolongada a tareas estresantes puede ocasionar enfermedades cardiovasculares. Dentro del estrés se puede definir como un patrón de respuestas a estímulos que las personas experimentan o pueden perturbar su equilibrio excediendo la capacidad que tenga la persona para afrontar dicha situación. Hay tres etapas definidas del estrés. Una es la alarma de acción, la segunda la resistencia y desencadena en el agotamiento. El alarma de acción pues comienza cuando el individuo se expone a una situación nueva, entonces el cerebro empieza a analizar lo que está pasando en su entorno y libera adrenalina. Automáticamente
el cuerpo se prepara para enfrentar el acontecimiento e inmediatamente se incrementa la frecuencia cardíaca y los músculos se ponen tensos. Sigue la resistencia. El cuerpo de la persona está aún lo suficientemente preparada y capacitada para tolerar y acomodarse a la situación que le ha generado el estrés, aunque con una resistencia menor. Si la situación de estrés se mantiene, puede llegar a desgastar los mecanismos de afrontamiento de la persona a gran velocidad. Al eliminar el estrés, el cuerpo vuelve a operar con total normalidad. Y el agotamiento, en esta etapa es donde mayores problemas se pueden tener porque la situación estresante no cesa, lo cual provoca que el cuerpo siga operando en defensa al estrés y el nivel de resistencia se disminuya. De esa forma, el estrés puede tornarse peligroso ya que se presenta de manera constante, imposibilitando la recuperación física y también la psicológica. También están catalogados los diferentes tipos de estrés: estrés agudo, estrés episódico y estrés crónico. Y pues el estrés agudo es el que con más frecuencia se manifiesta en las personas y aparece por causa de las pretensiones, de los requerimientos y de las presiones experimentadas en situaciones pasadas y de la inseguridad de que éstas puedan volver a pasar en el futuro. Este estrés se caracteriza es por ser de corta duración y puede mantenerse en un rango de más o menos 30 días. El estrés episódico. Este tipo de estrés surge en las personas que se imponen exigencias irreales. Tratan de asumir demasiadas responsabilidades que al final desbordan su capacidad de organizarse. Las personas con este tipo de estrés corrientemente se encuentran de mal humor, irritables, ansiosas y por lo general su comunicación es hostil. Y el estrés crónico es el que se considera el más peligroso, debido a que las personas presentan un desgaste mental y físico, el cual conlleva a las afectaciones de salud de quien lo padece. En ese estado, la persona no tiene la capacidad de resolver las situaciones que le produce el estrés y en muchas ocasiones no se dan cuenta de ello. Puede que se encuentren acostumbradas a ese tipo de situación debido a que es lo único que están experimentando y pueden llegar a creer que el estrés forma parte de su vida. El estrés puede tener consecuencias en diferentes ámbitos: en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito social y en el ámbito personal. En el ámbito laboral, como ya se ha mencionado en diferentes oportunidades, es de mal humor constante, se presenta también inasistencia al trabajo, por culpa también de alguna enfermedad que le ha causado ese estrés, también se distancia de sus compañeros de trabajo, es también propenso a sufrir accidentes y pues indudablemente incomoda a sus compañeros por su situación. En el ámbito familiar, se pueden presentar problemas en la dinámica familiar como distanciamiento, deterioro de las relaciones familiares, problemas en la relación con la pareja, además de problemas económicos. En el ámbito social, se puede aislar, tiene también el riesgo de sufrir algún accidente vehicular debido a los cambios en el comportamiento y también se puede estar utilizando sustancias psicoactivas como el alcohol y su estabilidad emocional sufre alteraciones.
Y por supuesto, en el ámbito personal puede sufrir modificaciones de conducta y alteraciones en su percepción de las cosas. Son propensos a automedicarse con tal de reducir su estrés. Puede presentar trastornos alimenticios y además problemas pulmonares. Espero que este trabajo de investigación nos ayude a tomar conciencia acerca del síndrome de burnout, que no es normal, sino que debemos prestarle gran atención para así cuidar nuestra estabilidad emocional y, por supuesto, nuestra salud física. Muchas gracias por su atención.